Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 2. Y en esta mañana vamos a desarrollar los versículos 8 al 11. Eclesiastés capítulo 2. Nosotros tenemos una tarea como iglesia y es exponer las escrituras paso por paso. ¿Sí? Eso se llama predicación expositiva. Es decir, que tomamos un libro y nos tomamos todo el tiempo exponiendo paso a paso todo lo que ese libro enseña. No es tan fácil, requiere más esfuerzo. Para uno como oyente tampoco es tan fácil, requiere mayor atención y disposición, pero se ha comprobado que es la mejor manera de sacarle provecho a las escrituras y la mejor manera de entender las escrituras. Si uno va de un lado a otro, saltando de un lado a otro cada domingo, no es fácil entender el conjunto y entender el mensaje que la Escritura nos presenta. Eclesiastés capítulo 2, versículo 8 al 11 dice así: Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Esa es la porción que vamos a analizar en esta mañana. Y recuerden que el libro de Eclesiastés lo estamos estudiando bajo un eslogan. ¿Recuerdan el eslogan? El mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Eso recordémoslo siempre. Lo que nos va a describir aquí el rey Salomón en el capítulo 2 está basado en la primera parte del eslogan. El mundo es vanidad. De eso nos va a hablar el rey Salomón. Y el rey Salomón no solamente tiene la sabiduría para escribir, porque fue un hombre capacitado con gran sabiduría, sino que tiene la autoridad moral y de experiencia para explicarnos en los errores que él cometió, o explicar los errores. Normalmente nosotros a medida que vamos pasando la vida cometemos muchísimos errores. ¿Sí? ¿Quién no ha cometido errores en esta vida? Muchos. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? No queremos que la gente sepa nuestros errores. Entonces cometemos errores y tratamos de justificarnos o tratamos de esconderlos y muchas veces damos la apariencia de que siempre hemos obrado bien. ¿Sí? Como que damos esa imagen como que somos impecables, nos ha ido bien en la vida y todo lo hemos hecho bien. Y eso no es cierto. ¿Por qué no enfrentamos nuestros errores? ¿Por qué no somos capaces de decir yo me he equivocado mucho, he cometido muchos errores, he fracasado y he obrado muy mal y he tenido consecuencias? ¿Por qué razón creen ustedes que no lo hacemos? Porque la Biblia dice que hay una condición propia del ser humano desde Génesis 3, que es el orgullo. Y el orgullo, o la rebeldía, o la altivez, que son sinónimos, nos llevan a nosotros a presentar una imagen que no es muchas veces la correcta o la real que resume nuestra historia de vida. Entonces, muy poco nosotros hablamos de nuestros errores, casi siempre hablamos de nuestros aciertos. Si uno se encuentra con una persona nueva y tiene una charla, normalmente esa charla es de los logros. O si uno se reúne con un vecino o con un familiar para hablar de los hijos, ¿uno qué dice de los hijos? Pues son exitosos, han logrado esto, viajaron, están haciendo estas cosas y uno está hablando de las cosas positivas. Y está bien hablar de las cosas buenas, tanto nuestras como de nuestros hijos, pero lo que está malo es esconder o olvidar los errores que hemos cometido. El rey Salomón se tomó su tiempo con este escrito para escribir todos los errores que él cometió. Y parece que le faltó páginas, ¿sí? Le faltaron espacios para escribir los errores que él cometió. Fue muy valiente el rey Salomón y en eso hay que reconocer la valentía que él tuvo, porque al uno escribir los errores no solo los habló, sino que los dejó por escrito,
Pues todos todavía hoy sabemos en qué se equivocó el rey Salomón. Yo no escribiría un libro hablando de mis fracasos, me daría vergüenza, ¿sí? Y no sería tan honesto tampoco hablando de mis fracasos. De pronto contaría algunos que yo quisiera que sepan, pero la mayoría no los cuento, porque me da vergüenza, porque soy vanidoso y porque no quiero que otros se enteren. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró al rey Salomón para que nos dejara un documento que se llama El Predicador. Y ese documento es Eclesiastés, y que en ese documento de principio a fin solo se consignen errores. ¿Quién se animaría a seguir ese ejemplo de Salomón? Y que ese libro lo publique, ¿sí? Y lo podamos comprar. Yo compraría el de todos ustedes para saber los secretos. Porque así somos de morbosos, ¿cierto? Queremos saber los errores de otros, pero no queremos que nadie sepa nuestros errores. Eso nos da como un deleite, como un placer saber en qué se equivocaron, y eso es como una especie de novela muy atractiva para nosotros. Salomón cometió muchísimos errores, por varias razones. Una, porque es pecador, ¿cierto? Como nosotros, un hombre pecador. Segundo, porque fue puesto en un cargo público muy joven, y especialmente las personas muy jóvenes, cuando son puestas en grandes desafíos públicos de administración o de tomar decisiones, pues cometen más errores que una persona un poco más experimentada. Y Salomón fue puesto en el trono teniendo 12 años. Fue coronado como rey de Israel. Imagínense, uno a los 12 años todavía no puede hacer muchas cosas para administrar o liderar una nación. Y también dice la Biblia que cometió muchos errores porque como él era un hombre famoso y tuvo poder y tuvo grandeza, entonces él llegó en un periodo de su vida que no fue tan corto, fue un periodo bastante largo, en el cual él se abrió a la posibilidad de experimentar todo lo que le ofrecieron. ¿Sí? Todo lo que él veía, todo lo que escuchaba, todo lo que le proponían, todo él dijo, yo lo quiero experimentar. ¿Sí? Y la Biblia nos va a decir que no se cohibió en nada, absolutamente en nada, en ese periodo de la vida. No hubo algo que él dijera, no, esto no lo puedo hacer porque yo soy hijo de Dios, o porque soy rey, o porque soy de la descendencia de David, o porque yo soy un antecesor del Mesías. No, en ese periodo de su vida, que se cree que fueron más de 40 años, un periodo bastante largo, Salomón hizo y deshizo, sin ningún tipo de límite moral, ni ningún tipo de restricción. ¿Sí? Como que se quitó todas las prohibiciones o restricciones y dijo, voy a experimentar lo que me ofrezcan y lo que me venga a la mano. Esos errores que Salomón cometió y que nos escribe en el libro de Eclesiastés, tiene no solamente Salomón el valor de describir los errores que él cometió, los fracasos que él cometió, que fue muy valiente al hacerlo, sino también al de decirnos cuáles fueron las consecuencias. Porque a veces uno pudiera decir, yo cometí un error, pero no es valiente decir, yo sufrí por este error. Si estas y estas fueron las consecuencias que tuve. Y me parece importante eso, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos va a enseñar siempre a ser honestos, cosa que pocos somos. ¿Sí? La mayoría somos hipócritas. ¿Sí? Nos ponemos la mejor cara, ponemos el mejor perfil. Si nos piden una hoja de vida, ¿qué escribimos en la hoja de vida? Los logros, ¿cierto? Los resultados, el título mejor que nos da más honra. Si nos piden una referencia, buscamos una referencia que nos dé más estatus del que creemos tener. Nunca ponemos a la persona que es menos indicada en esa hoja de vida como referencia, porque somos intencionales, ¿cierto? Y queremos que hablen bien o que nos contraten, pero no somos muy honestos, ¿sí? Somos bastante hipócritas aún al hacer una hoja de vida, al dar una referencia, al hacer un comentario de nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, y pues eso muestra toda la maldad que hay en nuestro corazón. El rey Salomón le tocó ser honesto, porque Dios le hizo sufrir mucho, pasó muchas consecuencias y también le hizo dejar por escrito sus errores y las consecuencias de sus errores. Salomón cayó en muchos errores, según el libro de Eclesiastés, porque él quería ser feliz. Y él quería disfrutar todo lo que la vida le ofrecía, pero vivir feliz. Y esa es una de las áreas en la vida en las cuales nosotros más fracasamos, buscando ser felices, ¿cierto? Buscando
comodidad, buscando bienestar, buscando tener todas las cosas que nos dan placer. En el capítulo 2, el libro de Eclesiastés nos va a describir todas las cosas que hizo Salomón para tener placer. ¿Sí? Y dijimos la semana pasada que el placer no es malo. ¿Sí? No es que el placer sea malo, el placer es una necesidad propia del ser humano y Dios nos diseñó para que en todo lo que hagamos o experimentemos tengamos placer. ¿Sí? Y dijimos también la semana pasada que hay placeres buenos y hay placeres malos. ¿Sí? Salomón incurrió en todos, ¿sí? Experimentó tanto los buenos como los malos. Pero hay placeres buenos que si no se tiene moderación, pues terminan siendo malos. Por ejemplo, yo sé que a algunos de ustedes les gusta el chocolate, y el chocolate es un buen placer, ¿cierto? Un buen chocolate importado, pues a quién no le gusta, ¿sí? Que se lo den en su cumpleaños o en un día especial, un buen chocolate. Pero si se vuelve adicto al chocolate, ese buen placer termina siendo nocivo. Se termina volviendo una diabetes o se termina un tema de azúcar terrible o un tema también de obesidad u otro problema de salud gravísimo. El sueño es bueno y el sueño nos da placer. Cuando uno duerme y descansa bien, uno se levanta y dice, uff, qué rico dormí o qué bueno descansé. Pero si nos la pasamos durmiendo, ¿qué dice la Biblia? Nos volvemos perezosos, nos volvemos negligentes, nos llega la pobreza, nos llega la miseria y ese buen placer termina siendo un daño a nuestro cuerpo, a nuestra salud o a nuestra economía. Y muchas cosas así. La comida es buena y nos da placer, pero si comemos en exceso, ese alimento o esa proteína o ese componente del alimento que comemos en exceso termina siendo totalmente nocivo. Entonces Salomón incurrió tanto en placeres buenos como en placeres nocivos y todo eso le llevó a una conclusión. Miren lo que comienza diciendo en el versículo 8, están con sus Biblias abiertas. El título de nuestra enseñanza hoy es ¿cuál es tu parte? Vamos a meditar porque Salomón nos va a hablar de una parte que él recibió como resultado o como beneficio por lo que él hizo, una retribución, un bien que él recibió, una paga que él recibió. Y la pregunta es, ¿cuál es tu parte? En el versículo número 8 dice, me amontoné también. Mire la palabra que usa la Biblia en esta traducción. ¿Esa palabra les interesa o piensan que no es correcta desde la mayordomía bíblica? Amontoné, es decir, no necesitaba. No era algo básico para el sustento, no adquirió algo que fuera esencial, como por ejemplo un techo para vivir o el vestuario que es esencial o el alimento que es esencial. ¿Sí? Si esas cosas yo las recibo o las busco, pues es esencial. Y la Biblia dice que teniendo lo esencial estemos contentos y estemos agradecidos. Salomón, como era un hombre muy rico y fue un magnate con muchas riquezas y poderes, dice en el versículo 8 del capítulo 2, me amontoné también, es decir, no solo amontonó eso, sino otras cosas. Recuerda que amontonó carros, amontonó caballos, amontonó propiedades, amontonó cultivos, bosques, hizo muchísimas cosas, jardines, pero ahora dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Miren lo primero que hizo Salomón. Yo les pregunto, ¿esto que Salomón amontonó era esencial para él vivir? ¿Él lo necesitaba para su bienestar? Claramente el verbo que usa es amontonar, y cuando uno tiene un montón de cosas, pues es porque no las necesita. Solo tiene un montón ahí para verlo, o para presumir, o simplemente por vanidad, pero no es por necesidad. Dice la Biblia que él amontonó, y amontonó dos cosas que siempre en la vida del hombre han sido apreciadas: oro y plata. ¿Sí? Ahí no dice que amontonó alimentos. Recuerden que José en Egipto, cuando fue gobernador, amontonó alimentos. ¿Recuerdan? Granos, cereales, harinas, aceites, porque eran necesarios para luego solventar 7 años de hambre. Ese fue una buena provisión que él amontonó. Si usted, por ejemplo, en la época de la pandemia tenía mercado y lo tenía ahí provisto, pues no pasó grandes necesidades porque tenía ahí su provisión. Sin embargo, Salomón no amontonó mercado, no amontonó grano, no amontonó
cosas básicas o esenciales, sino que amontonó plata y oro. Y la pregunta es, ¿y quién no quiere amontonar plata y oro? ¿Cierto? ¿Quién no quisiera tener oro y poder tener ahí un depósito o una caja fuerte con oro, sea en joyas o sea en barra, en gran cantidad? ¿Alguno no quisiera? Pues es casi como una parte de la ambición del corazón del hombre, amontonar oro y plata. Y dice, y no solamente eso, sino toda clase de tesoros preciados. Entonces ahí estarían toda clase de piedras preciosas, quizás diamantes, esmeraldas, otro tipo de perlas, riquezas muy finas. ¿Para qué lo amontonó Salomón? Salomón no lo necesitaba, no era esencial para vivir, él tenía lo suficiente, era un hombre rico y no lo necesitaba. ¿Para qué lo amontonó? Lo amontonó para demostrar que él era muy poderoso y para ostentar. La Biblia nos va a decir que Salomón, con tanto oro que acumuló, se enloqueció. Se enloqueció y comenzó a hacer todo lo de su casa en oro. Imagínense, los cubiertos con los cuales él comía y alimentaba a sus visitantes eran de oro, y de oro de buen quilate. Sí, no era un bañito ahí superficial, era de oro fuerte, de oro pesado, de oro perfecto, bueno, de 24 quilates. Dice la Biblia que todo el altar donde él se sentaba, es decir, su silla, su trono, lo hizo de oro. Y la casa también la adornó por todos lados de oro. Su cama, donde se reclinaba, donde ponía los pies, era de oro. Uno dice, ¿eso era necesario? Realmente no. Estaba ostentando, estaba presumiendo, estaba yendo más allá de lo que él necesitaba. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Reyes 10:14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, cada año era 666 talentos de oro. ¿Sabe eso a cuánto equivale hoy en día? A 25 toneladas de oro. Cada año. Multiplique eso por 40 años que fue rey. ¿Poquito o mucho? Mucho, ¿cierto? Se cree que Salomón logró reunir más de 500 toneladas de oro para su reino durante su gobierno, que no sabía qué hacer. Tanto así que la plata la llegaron a despreciar en todo Israel porque no se necesitaba la plata, había tanto oro que no era necesario tener. Ese oro, se cree que el oro que Salomón logró acumular equivaldría hoy más o menos a 240,000 millones de dólares. Yo todavía no sé eso cuánto es en pesos. Yo sé contar un mínimo o dos mínimos, pero más no sé. Pero lo de Salomón era extravagante su riqueza. O sea, era exponencial su riqueza. Se cree también que la totalidad del oro que extrajo Salomón superó al oro que se reunió en todo el mundo en el año 1800, en el mundo. Entonces era realmente descomunal su riqueza. Ahora, no está mal ser rico. La Biblia no condena la riqueza. Si alguien puede y Dios lo bendice, no estamos condenando a los ricos, diciendo que es un dinero mal conseguido, que tienen que regalar su riqueza y darla a los pobres. No, la Biblia no dice eso, ni lo estamos nosotros afirmando. El problema no es que Salomón fuera rico. Ese no es problema. ¿Saben cuál fue el problema de Salomón? Que puso su confianza en las riquezas y que se olvidó de Dios, que es el dador de las riquezas, y pensó en presumir y mostrar toda su riqueza, todo lo que él tenía, y se dedicó a recibir comitivas de todo el mundo para mostrar la grandeza que él tenía. Y esa grandeza Dios se la había dado. Pero él no se dedicó a reunir comitivas para presentarles el evangelio, sino para mostrar su riqueza, su grandeza. Entonces, amados hermanos, el oro que Salomón logró acumular y las joyas y las perlas no eran necesarias. ¿Con cuánto oro hubiera vivido Salomón? Con mucho menos del que él estaba realmente acumulando. Pero él ostentó demasiado. ¿Sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Dice la Biblia que multiplicó su oro, multiplicó su plata, multiplicó sus riquezas y las amontonó porque no las necesitaba. Era coleccionista de caballos. Yo le pregunto, ¿cuántos necesitaba él? Uno o algunos, pues si quería variar, pero no tanta cantidad de caballos. Y todo eso que él acumuló, pues se lo estaba realmente quitando a alguien que lo pudiera necesitar y lo hubiera podido compartir. Dice la Biblia que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Eso cuánto suma? 1000. Realmente, aún en ese exceso en el cual incurrió, pues muestra que era muy malo y muy descomedido, muy desmedido, porque ni siquiera un hombre común y corriente en su perversión hubiera llegado a tanto. Salomón simplemente coleccionaba todo eso para mostrar su gran poder y se olvidó de todos los mandatos que Dios le había dado respecto a su vida moral y respecto a su dinero. Si ustedes quieren, acompáñenme por favor en Primera de Reyes, capítulo 10, 16 al 21. Yo no estoy exagerando, ¿sí? Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice y aquí lo vamos a corroborar. Dice en Primera de Reyes 10, 16, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido para su guardia personal. 200 escudos. Recuerden que los escudos antiguos de los soldados eran de acero o de bronce, o en su defecto de hierro, eran muy pesados. Sin embargo, Salomón los hizo de oro. Imagínense, hasta la dotación de los soldados, de su guardia, escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano, que era una casa de recreo, o era una casa de descanso que él tenía en el monte, en el Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Y recuerdan de dónde sacan el marfil, ¿cierto? Y era de marfil. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro, y en ningún otro reino se había hecho trono semejante, en ningún otro reino en el mundo. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en el tiempo de Salomón la plata no era apreciada. La plata como metal, no el billete, no existía el billete en esa época, sino la plata como metal. ¿Cómo les parece? Ahí no está la Biblia describiendo un hombre rico, está describiendo un hombre ostentoso, ¿sí? Está describiendo un hombre extravagante, está describiendo un hombre excesivo, con falta de moderación y con falta de gratitud y de contentamiento, lo cual es gravísimo, y ese fue uno de los grandes errores de Salomón. Salomón todo lo quería hacer mejor que cualquier otro, ¿sí? Quería tener la casa más sobresaliente, el trono más extravagante, las riquezas más exuberantes, todo para demostrar y presumir que él era el hombre más rico sobre la tierra. ¿Eso está permitido? No, eso no está permitido. Mira, aún en su casa en el Líbano, que era un lugar muy apreciado, que era pues en el extranjero, su casa propia, su casa personal, dice que todo lo hizo de oro, y mucho más su casa en Jerusalén, que era el trono donde recibía a los invitados. ¿Cada cuánto iba Salomón al Líbano? No sabemos, pero tenía una riqueza desproporcionada, extravagante en ese lugar. Dice la tradición que Salomón destinaba criados o mensajeros para que fueran a las partes altas de los polos a traerle hielo para que sus bebidas y sus frutas estuvieran frías todo el tiempo. Unos mensajeros solo para ir a traer hielo y tenerle congeladas sus bebidas, su vino y sus alcoholes, que eran muchísimos. ¿Ustedes harían eso? Pues si uno no tiene plata, no, ¿cierto? Pero cuando uno tiene dinero,
se enloquece. Y cuando uno es necio con dinero, cuando uno es ingenuo, necio y ambicioso con dinero, como el rey Salomón. Salomón fue un hombre desmedido. Miren lo que dice en Primera de Reyes 6, 20 al 22. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Y uno dice, bueno, aquí estaba invirtiendo en el templo. La pregunta es, ¿esa extravagancia en el templo estaba permitida? No, porque recuerden que cuando Dios le dio las indicaciones a Moisés para la construcción del tabernáculo, le dijo que de oro debían ser el altar del tabernáculo o el arca del pacto. Pero recuerden que el altar del sacrificio no era de oro, era de bronce y madera de acacia. Y recuerde que otros utensilios eran de madera, forrados en bronce, u otros eran en oro. Pero nunca Dios le dijo a Moisés que las paredes tenían que ser de oro, o que la entrada o las puertas eran de oro. Nunca. Eso fue iniciativa de Salomón porque no sabía en qué gastar la plata. Y cuando uno no sabe en qué gastarla, pues la derrocha de mala manera. Y Salomón hizo mal en ponerle tanto oro al templo. ¿Saben qué provocó Salomón hacia los reyes extranjeros? Mucho interés por el templo. Y recuerden que por eso fue que invadieron el templo y se robaron todo lo que encontraron. Pues ¿quién no? Con tanto oro que le había puesto en las paredes, las puertas, las cadenas, en engastes, en el trono, todo lleno de oro. Pues vinieron los reyes sirios, asirios y babilónicos y se robaron todo lo que encontraron. Eso se hubiera podido evitar si Salomón hubiera sido un poco más sensato, más prudente, y pudiera haber usado ese oro para otras cosas. De hecho, dice la historia que Salomón tenía minas propias de oro, es decir, se había comprado unas minas, unas tierras muy lejanas, donde producía oro y tenía excavadores tiempo completo excavando y trayendo el oro para que pues él derrochar. Amados hermanos, esos fueron errores que cometió el rey Salomón. Primera de Reyes 7, 48 al 50 dice, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre el cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha. ¿Se acuerda cuántos candeleros debía haber en el templo? Dios ordenó que se hiciera 1. ¿Cuántos hizo Salomón? 10. Muy creativo, ¿cierto? Muy generoso. 5 a un lado y 5 al otro lado, pero esa no fue la orden de Dios. La orden de Dios en el templo o en el tabernáculo era un candelero con 7 brazos y era suficiente, porque ese 1 representa la luz de Dios o la luz de Cristo que ilumina, pero Salomón hizo 10, en todo se excedía. Y dice también la Biblia, a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y los de la puerta del templo. Y en Primera de Crónicas 28, 17 dice, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso por cada taza. Amados hermanos, ¿qué es lo que queremos decir? Salomón quería que vieran su riqueza. Y miren lo que dijo Salomón en el capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Miren lo que dice Salomón en el 1:8. Nunca se sacia el ojo de ver. Y Salomón sí que fue testigo de eso. Todo ese dinero amontonado, todo ese oro y plata amontonado, todas esas colecciones de animales, aún colecciones de mujeres que tuvo, era simplemente para que lo vieran y lo admiraran. Y la Biblia registra eso, no solamente entre los reyes paganos, sino incluso algunos hombres de Israel
tuvieron más de una mujer y la tenían para demostrar que eran más grandes. ¿Sí se han dado cuenta ustedes? Que una manera, aún en nuestra cultura, que una manera como un hombre se siente grande o como se siente más poderoso es entre más mujeres pueda tener o conquistar. ¿Sí? Entonces el hombre que tiene 2 o 3 que dice es que yo sí soy un verdadero hombre. Pero la Biblia dice que es todo lo contrario. Salomón quería ser admirado, tenía lo que hoy llaman los psicólogos, un síndrome o un déficit de atención. ¿Sí? Eso llaman hoy los psicólogos a eso. Y Salomón quería llamar la atención, quería que todo el mundo lo viera y lo admirara. Problema de ser visto o ser admirado. En el versículo que estamos estudiando continúa diciendo que no solamente hizo eso, sino que también dice: me hice de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Otra área en la cual diversificó sus placeres. Me dediqué a amontonar, a coleccionar todo cantor, todo músico y todo tipo de instrumento. Y ahí ya no era solamente para ser visto, sino para poder recrear el oído. Y no estamos diciendo que la música sea mala, no estamos diciendo que los instrumentos sean malos, pero cuando uno se vuelve adicto a la música, o adicto a los instrumentos, o adicto a este tipo de placer, pues ya comienza uno en terreno peligroso. Y en eso fue que incurrió Salomón. Se volvió adicto a todo tipo de placer musical, a todo tipo de entretenimiento musical y a todo tipo de deleite musical. Y ahí se equivocó. El deleite de la música. Recuerden que Salomón era músico, ¿sí? Y fue muy buen músico. En ese exceso cayó el rey Salomón. Y ustedes saben que hoy en día también hay un gran margen de la industria mundial dedicada a la música, ¿sí? Hoy en día la música no es un arte, la música es una industria y muy grande. ¿Sí? Hoy en día todo lo que tiene que ver con instrumentos y con voces no es arte. Nos lo dicen que es arte, pero realmente se promociona como una gran industria. Gran parte de los musicales de la televisión o de los realities de la televisión contemporánea son dedicados a la música, ¿sí? O a los talentos, pero ¿con qué fin? No con el fin de mostrar arte o de entretener, sino simplemente de generar una gran industria. Si usted tiene un hijo con buena voz, usted lo ve como una minita de dinero. ¿Sí? O si tiene un hijo que es bueno para la música, usted dice, aquí podemos ser muy bendecidos. Porque uno ve ahí es una industria, ¿sí? Dinero en ese talento. Salomón incurrió en ese gran peligro, amados hermanos. Es decir, Salomón no solamente iba a los conciertos, no solamente iba a los estadios a escuchar grandes cantores y cantoras, sino que él los acumuló para sí mismo. Es decir, él pensó que eso lo podía centralizar en su trono y ofrecer espectáculos a todos los visitantes. Entonces, esto es un área muy peligrosa. Nosotros conocemos que hay personas que todos los fines de semana van a los conciertos, ¿sí? Y no es malo ir a un concierto, pero hay personas que viven todo el tiempo, trabajan en la semana y el fin de semana ¿dónde se van? Al concierto, al teatro, al musical, a pagar la entrada. ¿Por qué? Porque sienten que eso es un deleite muy bueno que trae placer y efectivamente lo trae, pero están cayendo en adicciones o en excesos que son peligrosos y que dañan y destruyen. ¿Cuántos de ustedes son adictos a la música? Espero que ninguno, ¿cierto? Porque nosotros los creyentes, aunque nos guste la música o escuchemos algún tipo de música permitida, no debemos ser adictos a ningún tipo de esas cosas, porque creamos dependencias, porque pensamos que es la fuente de nuestra tranquilidad o de nuestro placer, cuando la fuente de nuestro placer viene de arriba. Sí, hay gente que dice que escucha música para dormir, que escucha música para estudiar, que escucha música para relajarse, que escucha música para concentrarse. Todo se pudiera hacer sin música, ¿cierto? Y no volvernos adictos o dependientes. ¿Qué nos está poniendo Salomón de presente? Que Salomón quería escuchar algo, y quería escuchar algo que le llegara al corazón. Y él pensó que la música o buenas voces, o buenos conciertos, o buenas corales,
le llegaban al corazón y que de esa manera él se tranquilizaba o se relajaba. ¿Recuerdan que así le pasaba al rey Saúl? El rey Saúl se estresaba o se atormentaba y tenía que escuchar a David que le tocaba el arpa y se tranquilizaba. Desde esa época la música ha sido usada como relajante, ¿sí? O como una especie de terapia. Y no es mal que escuchemos música ocasionalmente, vuelvo y lo digo, sino que seamos dependientes o adictos y a veces esa música pues en lugar de hacer bien nos hace mal, afecta el espíritu, afecta las emociones y a veces nos induce a cosas peligrosas. Mucha de la música que estudian los jóvenes hoy en día es una música que induce a los jóvenes a la rebeldía que ya tienen en su corazón y otro tipo de música los induce a drogas, los induce a asesinatos y mucha de esa música los induce pues a placeres sexuales totalmente destructivos para sus vidas. Entonces no es muy bueno que nuestros hijos sean adictos o dependientes de la música, ¿sí? Si escuchan música ocasionalmente, pues hay músicas un poco más suaves o permitidas o más inofensivas, pero hay músicas muy dañinas, ¿sí? Que escuchan especialmente los jóvenes que caen en drogas, que se vuelven rebeldes, que se vuelven pues sicarios o que se vuelven pues muy destructivos con las prácticas que hacen. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salomón, recuerden que está poniendo en práctica todo lo que hay debajo del sol. Dos cosas, él quiere poner mucho en sus oídos y quiere poner mucho en sus ojos. Y ya lo dijo en el capítulo 1, ni los ojos se sacian, ni el oído se sacia. Y cayó en unos excesos muy peligrosos. Amados hermanos, Salomón era un hombre excéntrico, dirían hoy en los medios de la farándula. Tenía muchas excentricidades, pero la Biblia no lo llama excentricidades. Ahí lo llaman en la farándula, ¿sí? Es un hombre excéntrico. ¿La Biblia cómo lo llama? Necio. Necio. La Biblia lo llama ambicioso, la Biblia lo llama vanidoso, altivo, que no tenía para su bien y su tranquilidad, sino para demostrar que él tenía más. Y continúa diciendo el versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron de mí antes en Jerusalén. Es decir, en la historia de Jerusalén, que llevaba hasta ese momento 3050 años, no había habido un hombre más rico o más extravagante que Salomón. Y dice, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Y esta es una mezcla muy peligrosa. Recordemos que cuando Dios llamó a Salomón para ser rey, le dijo a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Pídeme y yo te daré lo que tú me pidas. ¿Y recuerdan qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. Y dice la Biblia que Dios vio bien que Salomón pidió sabiduría y lo hizo el hombre más sabio que ha estado sobre la tierra. Y además de eso le dio riqueza, le dio la victoria sobre sus enemigos y lo hizo un hombre famoso. Miren lo que está diciendo Salomón, lo cual se convierte pues en una gran amenaza para él. Porque dice, yo logré tener todo lo que yo quise, todos los antojos de mi corazón, no tuve ningún límite, ninguna restricción, pero además de eso conservé mi sabiduría. La pregunta es, ¿para qué le sirvió a Salomón toda la sabiduría durante ese periodo en el cual él se envaneció? Lo que está diciendo Salomón es importante, porque lo que está diciendo es que lo que Dios da no lo quita. Dios le dio sabiduría y cuando él cayó en ese momento tan peligroso de envanecimiento, Dios no le quitó la sabiduría. Dios hubiera podido decir, bueno, usted se va a desviar, le quito la sabiduría y se la doy a otro. Sin embargo, Dios no se la quitó, se la dejó. Pero ¿de qué le sirvió la sabiduría en todo ese periodo de vida? De nada. No le sirvió de nada porque él actuó como un vil necio, como un materialista, como un hombre orgulloso y soberbio y altivo, y no le sirvió de nada. Le sirvió después que él salió de ese periodo de envanecimiento, porque cuando él salió de ese gran periodo tan triste en su vida, él recapacitó y se dio cuenta que con la sabiduría que Dios le había dado y le había conservado, él había actuado como el hombre más necio sobre la tierra. Entonces miren los contrastes, ¿cierto? Fue el hombre más rico y más sabio sobre la tierra,
pero también actuó como si fuera el hombre más necio sobre la tierra. Por eso en Proverbios Salomón dice, no me des tanta riqueza, sino solamente manténme con el pan necesario. Cosa que ninguno de nosotros queremos estar así. Siempre queremos tener un excedente. Pero Salomón ora en Proverbios y dice, Señor, manténme con el pan necesario. ¿Por qué? Porque si me da un poco más, lo más probable es que yo termine volviéndome, como dicen, excéntrico. Es decir, teniendo cosas que no necesito y obviamente dañando mi vida y mi testimonio. Continúa el versículo 10 diciendo, no negué a mis ojos, y mire que esto es patético porque esto no sería motivo de orgullo, sino, pues qué vergüenza uno decir esto y dejarlo por escrito, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Es decir, todo lo que yo quería ver o quería tener o quería disfrutar, le di rienda suelta a mis ojos y ustedes saben que los ojos no se dominan solos. ¿Quién gobierna los ojos? El corazón. El corazón, dice la Biblia en Eclesiastés. El corazón es el que gobierna los ojos. Entonces, cuando él dice acá, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, es un eufemismo. Porque lo que él realmente está diciendo es, no le negué a mi corazón ningún placer que quería, ningún antojo, ningún gusto. Y ahí obviamente se pone en evidencia Salomón totalmente. Por eso usa el eufemismo, para decir no le negué a mis ojos. Y uno dice, pues claro, pues si quería ver, ¿por qué no? ¿Qué está de malo en ver? ¿Sí? Pero es que el problema no es lo que uno ve. El problema es el motivo que uno tiene en el corazón de por qué quiere ver eso y por qué quiere concentrarse en eso y por qué quiere deleitarse en eso que aparentemente le da placer. Aquí lo que está diciendo Salomón es que Salomón fue no solamente materialista, sino totalmente sensual en lo que él hacía y elegía y decidía, gobernado por su propio corazón. No negué a mis ojos ninguna cosa que desear. ¿Cómo les parece? Y continúa diciendo, ni aparté mi corazón. Miren que ahí sí es muy directo en decir que ese problema de los ojos no era un problema de la vista que él tenía. Sí, no era que sus ojos fueran muy ansiosos por ver, porque los ojos de todos sirven para la misma función. El problema aquí es que no está hablando de ver cosas comunes, ¿sí? Como ver árboles, ver paisajes, ver ríos, ver obras de arte, sino lo que está diciendo es, yo dejé que mis ojos lujuriosos se fueran tras de todo tipo de placer. Y cuando estamos hablando de la lujuria de los ojos, no estamos hablando del sentido de la vista, sino estamos hablando del problema del corazón, porque ningún ojo es lujurioso. Usted no puede ir al optómetra o al oftalmólogo y que el oftalmólogo le diga, y usted sufre de lujuria visual. Si acaso le dice que tiene estigmatismo, que tiene una desviación, miopía, hipermetropía, pero no le va a poner, usted tiene una lujuria pues grande. Pero la Biblia sí dice que hay lujuria en los ojos. ¿Cómo se conoce la lujuria en los ojos? Lo estábamos viendo en Proverbios, ¿cierto? Estábamos viendo en Proverbios que dice que los ojos lujuriosos, o dice también en Proverbios 6, los ojos altivos, y nunca cuando uno va al optómetra le dice usted tiene ojos altivos. ¿Sí me hago entender? O sea, ese no es un problema del sentido de la vista. Si yo tengo ojos altivos, ese es un problema del corazón, no de mi visión. Eso no me lo resuelve unas gafas o una cirugía. Eso me lo resuelve Dios a través del Evangelio. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia no es que Salomón tuviera un problema en la vista, porque los ojos de Salomón estaban bien, posiblemente como los de nosotros. Lo que nos está describiendo aquí es que Salomón tenía un grave problema en su corazón y que él lo justificaba a través de la vista. ¿Me hago entender? La justificación para el problema del corazón era, pues yo vi esto y me gustó. Yo fui al centro comercial y vi esto y me gustó. Yo vi a esa mujer y me gustó. ¿Se acuerdan que así hizo Sansón? Sansón en una oportunidad, por ahí en una de sus andanzas, vio a una mujer y dijo, quiero esa mujer, consígamela, le dijo a los papás porque él me gusta.
¿Y cómo la vio que le gustaba? Por sus ojos. ¿Tenía problema de los ojos Sansón? No, tenía un problema de lujuria en el corazón. ¿Recuerdan cuando Amnón vio a Tamar y se enfermó por Tamar? Pero dice que la vio y se enfermó. Y uno dice, ¿qué le pasó al muchacho? La Biblia nos dice que realmente él ni tenía enfermedad, ni era que tenía problemas de la vista, era un lujurioso sexual, y como era un lujurioso sexual, pues no había mujer que viera que no le gustara. Se enfermaba el pobrecito y se iba a la cama esperando el remedio. Entonces miren lo que nos está diciendo aquí la Biblia, el rey Salomón no tenía problema de la vista, tenía un problema del corazón, lujuria, por eso acumuló tantas mujeres, por eso acumuló tantos caballos, por eso acumuló tanta riqueza, porque era un hombre lujurioso de corazón, y lo dice aquí el texto, ni aparté mi corazón de placer alguno. Yo le pregunto, ¿y eso es motivo de orgullo? A mí me daría vergüenza decir eso. Soy un hijo de Dios, pero no aparto mi corazón de ningún placer. Eso sería una vergüenza, sería una contradicción. Y luego dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. ¿Cuántas veces en el párrafo que estamos leyendo aparece la palabra corazón? 2 o 3 veces. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El real problema de Salomón no era ni lo que veía ni lo que le ofrecían, ni lo que escuchaba. El problema de Salomón era lo que había en su corazón. Y esto nos ayuda muchísimo, amados hermanos, porque muchas veces uno justifica sus pecados por los sentidos externos. ¿Sí? Uno dice, por ejemplo, ay, no, es que yo me encanta esa comida, o compré esto porque es que lo vi y me encantó. Pero no dice, es que yo soy codicioso, yo soy ambicioso, yo soy desagradecido. O por ejemplo, los que adulteran, ¿cómo adulteran? Diciendo, es que esa mujer me encantó, ¿sí? Me enamoré. Pero ¿cómo se puede uno enamorar viendo pasar una persona? ¿Sí? Lo que está diciendo es, tengo una lujuria desbordada en mi corazón, no tengo límite en mi lujuria y termino fijándome en todo lo que pasa a mi lado. Salomón nos está revelando su corazón, dice, no negué a mi corazón nada, no aparté mi corazón de ningún placer y mi corazón se gozó en todo lo que yo hice. Todavía es más patético Salomón en su honestidad, porque dice, todo lo que yo veía me antojaba, de todo lo que yo me antojaba lo compraba, y de todo lo que yo me antojaba y compraba o adquiría o acumulaba, lo disfrutaba. Sí, es algo así como el que dice, miren que yo adulteré y no saben cómo lo pasé de rico. ¿Sí? Miren que me pegué una borrachera y tan deliciosa como nunca. ¿Sí me hago entender? Es así lo que está diciendo Salomón. No tiene un mínimo de arrepentimiento, no tiene un mínimo de conciencia de que está obrando mal, sino que más bien termina diciendo, yo hacía y me gustaba lo que hacía, aunque estaba haciendo lo contrario. Obraba mal y eso que hacía lo disfrutaba. Y uno dice, vaya honestidad, ¿cierto? Vaya honestidad la del rey Salomón, de decir, no le negué a mi cuerpo ningún deleite, no me cohibí de ningún gusto, todo lo disfruté, todo lo gocé y la pasé bien haciéndolo. Pero miren lo que continúa diciendo, esa fue la parte de toda mi faena. Y ese polvo a tierra nos ayuda para poder considerar. ¿Sí? Ese polvo a tierra es muy importante. Lo anterior es confesión. Sí, lo anterior es la confesión que él hace muy cruda, muy descarnada, diciendo, yo me antojaba de todo lo que veía, y todo lo que yo veía y me antojaba lo podía conseguir. Y todo lo que yo podía conseguir lo podía disfrutar, y la pasaba bien. Pero ese polvo a tierra del versículo 10 es, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Qué nos está diciendo el rey Salomón? Yo estoy cosechando el resultado temporal o material de lo que yo hice. Y ese resultado fue el precio o el pago que yo recibí. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque lo dijimos al comienzo de Eclesiastés y lo dice la Biblia en muchos lugares. Y lo dijimos en el curso de mayordomía. Todos tenemos que rendir cuentas. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo dice Eclesiastés en la parte final. Alégrate, joven, en tu juventud. Haga lo que quiera.
quiere placer, quiere disfrute, pues hay mucho. La oferta es mucha. No es sino poner los medios de comunicación, no es sino conectar el internet, no es sino salir al centro comercial o al barrio, y hay toda clase de deleites, ¿sí? Todo está listo y usted puede entrar y participar. Pero sepa que de todas estas cosas te juzgará Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también es importante que de todo lo que hagamos tenemos una retribución. ¿Sí? Yo tengo una contraprestación de todo lo que haga. Les voy a poner un ejemplo. No cuido bien mi salud, ¿cuál es el resultado? Me enfermo. No es que nadie me maldijo, no es que la vida es muy difícil, no, yo no cuidé mi salud, me enfermo. Así de sencillo. ¿Sí? No cuidé mucho mi descanso, me enfermo. No cuidé mi economía, pues fracaso o paso situaciones económicas difíciles. Lo que está diciendo aquí Salomón es, esta fue la parte de toda mi faena. Y la pregunta es, ¿cuál fue la parte? Pues que tuvo placer, que experimentó todo lo que se le vino a mano, pero esa fue su parte, y su parte fue muy corta, fue muy limitada, fue muy inmediata, muy efímera, no recibió más. Y aquí yo quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Satanás en Job capítulo 1, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Recuerdan? Job capítulo 1, versículo 8. Y en el versículo 9, Satanás retó a Dios y le dijo, le voy a demostrar que Job no sirve a Dios de balde. Y la pregunta es, al final del libro, al final de la escena, ¿Job servía a Dios de balde? ¿Sí o no? No. Es decir, estaba en lo cierto Satanás. Job no servía a Dios de balde. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nadie de nosotros hacemos nada de balde. Todo lo que nosotros lo hacemos porque hay una promesa o hay un resultado o hay un beneficio. En eso estaba bien Satanás. Igual como cuando Satanás le dijo a Eva en el Edén, el día que coman de ese fruto serán abiertos sus ojos sabiendo el bien y el mal. ¿Eso era verdad? Claro que sí. Apenas ellos comieron del fruto prohibido, supieron que estaban desnudos y que habían obrado mal. Entonces, Satanás cuando le dice a Dios, Job no te sirve de balde, eso es verdad. Pero es que ni Job ni ninguno sirve a Dios de balde. ¿O usted trabaja de balde? ¿Quién de ustedes firmaría un contrato en una empresa donde le diga tiene que llegar a las 8 de la mañana, sale a las 5, trabaja todos los días de lunes a viernes y no le vamos a pagar nada? ¿Usted firmaría ese contrato? Pues si usted lo firma, usted está enfermito. Yo no lo firmo. ¿Por qué? Porque yo no trabajo de balde. ¿Sí? Y nadie trabaja de balde. O alguno de ustedes pondría a su hijo en el colegio donde le diga usted tiene que pagar una pensión, tiene que traerlo todos los días, traer unos útiles, pero aquí no va a aprobar nunca el año con nosotros. O alguno se matricularía en la universidad diciendo yo pago el semestre, pero yo no voy a graduar nunca. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque ninguno trabaja de balde. Esa es una condición propia de la vida. Dios dio orden a la tierra que produzca, Dios dio orden al hombre que trabaje, pero el hombre trabaja y recibe un salario. Todos recibimos un salario de lo que hacemos en nuestro trabajo, con nuestros hijos, y eso es un valor agregado muy hermoso. No es una condición para ser hijos de Dios. Aún los impíos no viven de balde, Dios los bendice y los sustenta. Aún los animales reciben un sustento de Dios sin producir y sin trabajar. ¿Recuerdan que la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos? Es decir, todos recibimos un salario de nuestro trabajo. ¿Sí? Todos, absolutamente todos, porque eso es una condición de la vida. Por eso la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sea que siembre cosas buenas o sea que siembre cosas malas, usted recibe un resultado. Usted tiene un resultado. Eso es una condición de la vida en la creación. Dios diseñó así la creación. Entonces lo que está diciendo Salomón es, yo recibí mi parte. Es decir, no me puedo quejar porque yo invertí en esta área y recibí el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Placer. ¿Quería placer? Me di gusto en todo.
El problema de Salomón es que no está considerando dos cosas que él las va a considerar al final del libro. Dos cosas importantes. Primero, que él se está envejeciendo. Y cada día que uno vive se está aproximando al momento de la muerte. Usted puede disfrutar todo lo que quiera. ¿Sí? Usted puede hacer todo lo que su cuerpo le pida y todo lo que tenga posibilidad. El problema es que cada vez usted se está acercando a la muerte y no puede evitar la muerte. Salomón nos va a decir es que una vez él muera tendrá que rendir cuentas a Dios. Y él nos estaba preparando para las dos cosas seguras que tenemos en esta vida, y es la muerte y el juicio. Salomón se estaba preparando para las cosas que no son seguras y que no son comunes y que no son derechos universales, y él recibió el fruto de su faena. Y él llega a una conclusión, versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Mire, le añade una conclusión más que la dejó planteada en el capítulo 1. Salomón dice, yo hice y deshice todo lo que quise. No tenía rienda, no tuve límites. No tuvo una mamá que lo limitara, no hubo un papá que lo limitara, no hubo una ley que lo limitara, no hubo nada que lo limitara. Él se dio, dicen hoy en día los jóvenes, se dio garra. Todo lo que él quería hacer lo hizo. Sí, no había principios morales, no había límites, no había nadie que lo obstruyera. Y si alguien le intentó obstruir, él dijo, déjeme que es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Déjeme que no le estoy pidiendo plata para hacerlo. Yo tengo mi plata, yo tengo el deseo y yo puedo hacerlo, y quién me estorba. Y efectivamente lo logró y tuvo el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Placer, bienestar, comodidad, lujo, fama y toda clase de deleites. Ese fue el resultado temporal. Pero el versículo 11, cuando ya pasa ese momento de efervescencia, cuando pasa ese momento de placer, cuando vienen los años, cuando vienen los análisis, las evaluaciones, es cuando uno dice, ¿y yo por qué hice esto? Y yo sé que muchos de nosotros, cuando ya pasamos cierta edad, uno comienza a decir, ¿por qué no aproveché mejor mi tiempo? ¿O por qué no cuidé mejor mi salud? ¿O por qué no administré mejor mi dinero? ¿O por qué no atendí a este consejo, esta sugerencia que alguien me dio? ¿Les ha pasado? Creo que a todos, ¿cierto? A todos nos ha pasado que cuando hacemos evaluaciones, en el momento nos sentimos satisfechos y decimos, lo logré. Hice esto y nadie me vio, hice esto y no me pasó nada. Pero luego, cuando pasan los años, evaluamos y decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué fui tan necio? ¿Por qué fui tan torpe, tan rebelde? ¿Y por qué incurrí en estas cosas que, si bien es cierto, yo las quería, y si bien es cierto, me dieron un placer momentáneo, pues a la final no sirvieron para nada? Mire las tres conclusiones del rey Salomón en el versículo 11. Miré todo lo que había hecho, hice un análisis exhaustivo, escaneé mi vida, revisé todo el video para autoevaluarme, para autocensurarme, y me di cuenta que todo lo que mis manos habían hecho y todo el trabajo que había hecho, ¿sí? Todo el esfuerzo, todo lo que yo hice, todo lo que oculté, todo lo que tuve que hacer para lograrlas, todo era vanidad. Recuerden que vanidad es vano, es decir, todo se fue, se esfumó, quedó solo el recuerdo, no quedó más. Y de recuerdo no se vive. El recuerdo solamente nos da una añoranza, pero no nos da más. Por ejemplo, ¿usted qué sentido tiene decir, no, yo viví con mucho dinero, yo tuve dinero? ¿Y de qué le sirve si no lo administró bien? O sea, ¿de qué le sirve ese recuerdo? ¿O de qué le sirve el recuerdo de decir, no, yo tuve una salud excepcional, pero no la cuidó? O sea, ¿de qué le sirve ese recuerdo? ¿O de qué le sirve ese recuerdo de decir, mi papá me matriculó en la universidad? Sí, pero si no aprovechó, pues ese recuerdo no sirve de nada, más bien juega en contra. Todo es vanidad, es decir, todo el placer, todo lo que yo hice, se esfumó, se fue y no quedó nada, solo el recuerdo. Primera conclusión. Segunda conclusión del análisis. Todo eso que yo hice y logré y amontoné y experimenté, me produjo aflicción de espíritu. ¿Recuerdan qué era lo que él quería conseguir con eso? Placer, bienestar, comodidad y plenitud.
Pero al final del día, cuando él analiza, dice, nada de eso me produjo lo que yo buscaba. Es decir, consumí la medicina equivocada. Hice la inversión en el lugar equivocado porque no logré nada. Por el contrario, me trajo más pesadez, más aflicción, más tristeza, más dolor y más vergüenza. Y ustedes saben, si han experimentado lo que Salomón dice que experimentó el hombre y que experimenta el pecador, saben que eso es lo que produce. Por ejemplo, jóvenes que se dedican a la droga, ¿es verdad que la droga produce placer? ¿Es verdad que vuelan y navegan por allá en estratosferas? ¿Sí? Pero ¿eso de qué les sirve? O sea, ¿de qué les sirve volar todos los fines de semana? O sea, ¿de qué les sirve? O el alcohol, ¿no? Dicen que ahogan las penas. Los alcohólicos dicen que ellos ahogan las penas. ¿Será verdad que ahogan las penas? ¿O será que solo las remojan? Yo creo que las remojan porque las penas siguen y se aumentan. ¿Sí? Toda persona que se dedica al alcohol sabe que no se le acaban los problemas, se le van aumentando. No solo los emocionales, sino los económicos y también los problemas de salud. Y eso sin contar los problemas en la casa, la esposa, los hijos, las cuentas de cobro y todo lo que viene. Entonces realmente solo fue una cosa muy efímera y trae esa aflicción de espíritu. Todos los que dicen le voy a dar rienda suelta a mi sexualidad y todo lo que venga lo recibo. Pueden hacerlo, pero ¿qué pasa al final del día? Aflicción de espíritu, ¿cierto? Enfermedades, se pierde el hogar, se pierde la confianza, se pierde la reputación, la credibilidad, se pierde todo, se pierde la salud y luego vemos muchos ancianos abandonados, ¿sí? Vemos muchas mujeres abandonadas y uno dice, ¿por qué? Posiblemente en algunos de esos casos están recibiendo lo que sembraron. ¿Qué sembraron? Placeres efímeros, desbordada lujuria, y ahora están cosechando lo que sembraron. Y eso sin sumar, en el caso del creyente, lo que representa la pérdida de la fe, del gozo de la salvación y de la esperanza. Y miren lo que termina concluyendo Salomón en esta sección. Todo fue sin provecho debajo del sol. Es decir, ¿cuál es la conclusión trágica al final de la evaluación que llega Salomón? Mi vida se perdió. Perdí mi vida. Sí, no hice nada que sirviera para otro, no le ayudé a nadie, no construí nada, perdí mi vida. Y efectivamente la perdió porque ni siquiera hubo un rey que lo sucediera, que hiciera las cosas correctas. Salomón tuvo hijos y ninguno sirvió para rey. ¿Sí? No hizo realmente nada. Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿De cuál sabemos el nombre? ¿Cuál de ellas era una mujer honorable que quedó registrado el nombre en la historia de la salvación? ¿Por qué? Porque simplemente eran placeres, eran relaciones pasajeras, que ninguna fue dignificada por Dios para incluirla en la lista, por lo menos de la historia redentiva o de la historia del pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros notemos que aunque podamos oír lo que querramos, ver lo que querramos, hacer lo que deseemos, realmente al final del día tenemos que mirar cuál es la evaluación. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando del fin y de los medios. Salomón tomó el placer como fin y no como medio, y se equivocó. Y debemos recordar que todo lo que hagamos debemos al fin o al final rendir cuentas. Eso siempre lo debemos tener en cuenta. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba niño que mi mamá me decía, usted puede hacer lo que sea, pero Dios lo ve. Y a veces me mandaba a hacer mandados y yo estaba mirando dónde veía los ojos de Dios, porque me tenía traumado con que Dios todo lo ve, pero es verdad. O sea, Dios todo lo ve y todo lo juzga y tenemos que rendir cuentas. Debiéramos, amados hermanos, si somos un poco más sensatos, en cualquier decisión pensar primero cuál es el resultado que voy a tener. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Hay muchas cosas que uno nunca lo verán hacerlas, pero hay que pensar cuál es el resultado. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Y segundo lugar, ¿qué diré yo en el día del juicio por eso que hice? ¿Sí? ¿Cómo podré justificar o responder a Dios en el día final de eso que yo hice y nadie me vio y lo hice porque yo pues deseaba hacerlo?
¿Sí me hago entender? Esas dos preguntas nos debieran servir a la hora de nosotros tener una puerta abierta para pecar. Miren lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces hay dos listas acá en Gálatas. Los frutos de la carne o las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la parte que usted va a escoger? Si usted escoge las obras de la carne, pues no hay rienda, no hay límite y puede disfrutar y puede tener un placer temporal. Pero ¿qué va a pasar al final del día? Todo es vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Pero tomemos en cuenta lo que dice Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese puede ser una base esencial para cualquier decisión que tomemos. ¿Eso que yo hago me permite deleitarme en el Señor? Amados hermanos, yo siempre les he dicho acá en el púlpito, si ustedes quieren conseguir dinero fácil, es tan fácil conseguir dinero rápido. Si ustedes no tienen es porque no lo buscan. Pero el dinero fácil es muy fácil, como su nombre lo indica. El problema es qué pasa con ese dinero fácil. Así como se consigue fácil, no suma beneficios, sino suma problemas y consecuencias. Y la Biblia nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Es fácil conseguir placer en cualquier esquina. Es muy fácil, de cualquier tipo de placer. Pero ese placer que se consigue fácil y no permitido, o inadecuado, o excesivo, nos juega en contra y tiene consecuencias terribles. Por eso la Biblia dice que debemos ser fieles a Dios, fieles en nuestro hogar, en nuestra pareja, fieles a nuestra iglesia, porque ese sí es un buen valor cristiano que trae buenos resultados, ¿sí? Pero irnos detrás del alcohol, irnos detrás de las drogas, irnos detrás del sexo, irnos detrás de los placeres, no trae consecuencias o beneficios provechosos, sino aflicción de espíritu. Y tenemos múltiples testimonios. Salomón es uno, pero tenemos múltiples testimonios de hogares rotos, de hombres enfermos, de mujeres totalmente sufriendo, porque no se deleitaron en el Señor, sino que le dieron rienda suelta a sus deleites. ¿Cuál es tu parte? ¿Recuerdan Marta y María? Ese ejemplo de Marta y María está puesto para que nosotros hagamos una elección. La Biblia dice que Marta se ocupó de los quehaceres pasajeros, que no estaba mal hacerlos, pero descuidó la mejor parte. Y el Señor le dice, Marta, Marta, ¿se acuerdan qué más le dijo? Afanada y turbada, estás con muchos quehaceres, pero has descuidado la mejor parte, que la escogió tu hermana, la cual no le será quitada. Amados hermanos, hay un dicho que dice que a nadie le quita lo bailado, que eso le queda a uno. Y realmente, según la Biblia, sí eso se quita, porque lo bailado también se nos quita, porque eso al final del día termina volviéndose aflicción, tristeza y dolor. ¿Saben qué nunca nos podrán quitar? Lo que hay en el corazón. Amados hermanos, si usted tiene fe, ¿quién se la podrá robar? Usted le pueden robar el dinero, le pueden robar la joya, le pueden robar su título, le pueden robar su salario, todo se lo pueden quitar. La salud se puede quitar, el caso de Job es claro. Pero ¿qué nunca nos podrá quitar el enemigo o el adversario? La fe, el amor, el gozo, la esperanza, la mansedumbre, el fruto del Espíritu, la salvación, nadie nos la podrá quitar. Esa es la buena parte, esa es la parte que debemos elegir. Esa es la parte que debemos cuidar y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, amado Señor, que nos ayudes a entender primero cuál es tu diseño y tu propósito para nuestra vida, que nos permita reconocer cuán necios y rebeldes somos y cuánto justificamos nuestros pecados cuando realmente debiéramos confesarlos y apartarnos. Y que nos ayudes a entender que tú eres la mejor y excelente parte que nos ha tocado. Posiblemente aquí los que estamos reunidos hoy, ninguno somos ricos,
Quizás ninguno de nosotros tenemos dinero suficiente para lo que quisiéramos o necesitamos. Quizás nosotros, ninguno de los que estamos aquí es famoso o poderoso. Ninguno somos hombres de viajes y de dinero y de ahorros excesivos. Tenemos lo necesario, tenemos lo básico. Pero gracias porque los que estamos aquí tenemos la mejor parte. Tenemos la riqueza eterna. Tenemos el bien eterno, el bien mayor, el bien duradero. El que es provechoso, que no añade aflicción o tristeza y que no es vanidad. Tenemos un tesoro que no es vanidad. Gracias por depositar ese tesoro en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias por darnos el tesoro de la fe, el tesoro del amor de Cristo, el tesoro del perdón de nuestros pecados. Gracias por darnos el tesoro de la vida eterna. Esos tesoros superan cualquier tonelada de oro. Esos tesoros superan cualquier saldo en la chequera o en el banco. Esos tesoros superan cualquier cosa temporal. ¿Para qué necesitamos más si tenemos lo necesario? Y si tenemos el tesoro eterno que es la vida y el reino contigo por la eternidad. Ayúdanos a valorar ese tesoro. Ayúdanos a deleitarnos en ese tesoro que es Cristo y ayúdanos a morir a ese afán desmedido de la honra y la fama y los bienes de este mundo que son tan pasajeros. ¿De qué le sirvió a Salomón tener una casa hecha en oro y cubiertos en oro y caminar sobre oro, si en últimas pasó la vergüenza de ser un hombre necio? Y quedó este ejemplo registrado para vergüenza de él, de un hombre tan excesivo, tan desmedido, tan lujurioso, tan materialista. Qué vergüenza que al final del día ese sea nuestro testamento. Hombres con dinero pero sin sabiduría, hombres con bienestar pero sin esperanza, hombres con lujos pero sin confianza. Líbranos, Señor, y perdónanos porque muchas veces somos ambiciosos y quisiéramos ganarnos las loterías y los tesoros de este mundo como si eso fuera el tesoro mayor, cuando el tesoro eterno eres tú. Esa es la perla de gran precio, por lo cual tenemos que renunciar a todas las cosas del mundo para adquirir y deleitarnos en esa perla preciosa que eres tú. Gracias por darnos un techo digno, por darnos el sustento para nuestra familia. Gracias por la salud que nos has dado y por las fuerzas para trabajar. Tenemos todo lo necesario, tenemos lo suficiente para vivir con dignidad y con bienestar. Y tenemos el tesoro eterno que eres tú. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.